esperamos también como institución que ustedes cristalicen sus sueños de seguir una carrera, sea pues técnica, una carrera profesional, y vayan en ese camino. Muy bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda para antes de empezar? No, profesor. De mi parte, no. No, ninguna duda, profesor. No hay ninguna duda por Ninguna. el momento, profesor. Profe, yo sí quería hacerle una preguntita. Muy bien. Entonces, presentar mi pantalla, por favor. Los exámenes, profe, ¿es hasta qué fecha que tenemos que entregar los exámenes completos? Muy bien. ¿Se escucha mi audio, por favor? Sí, profesor, yo sí, profesor, escucho se escucha claramente. Sí, se escucha, profesor. Profe. Jurado el mes de octubre, ¿no? Sí, en octubre, ¿Sí? profesor. Entonces, sí, correcto. Tienen tiempo hasta fin de este mes. Hasta fines de este mes, muchas gracias. Hasta fin de este mes tienen oportunidad de... Sí, octubre, noviembre. Gracias. Hasta fines de octubre tienen, hasta fines de noviembre tienen la oportunidad de presentar sus trabajitos. Solamente procuren presentar la parte de evaluación nomás. Solo la evaluación. No. Un día más, menos, pero no se pasen de noviembre. Pues 25, por ahí 26, por ahí. Siempre es bueno la responsabilidad de parte de ustedes, ir consultando también las dudas que se van generando en clase con vuestros profesores, algo que no entienden, con toda confianza. Muy bien, chicos. ¿Se observa mi pantalla, por favor? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Muy bien. Sí, profe, sí se ve. Correcto. Claro. A ver, les pregunto. Gracias, hijo. ¿Qué tema hablamos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tal memoria tienen ustedes? Sobre las características de la literatura quechua Sobre la literatura de quechua. Hablamos. Muy bien, literatura quechua, literatura incaica, ¿no? Muy bien, De correcto. la literatura, profesor. Claro, el Muy bien, lenguaje, correcto. todo eso que se hablaba antes. Muy bien, correcto. Muy bien, vamos a entonces continuar con ese proceso de evolutivo de formación, luego viene la conquista y seguramente luego viene la emancipación, la época republicana, la época contemporánea de la literatura peruana. Entonces hoy vamos a platicar de la literatura de la conquista, ¿sí? La conquista, en este caso que fuimos conquistados, bueno, se conquista entre comillas, por los españoles, ¿no? ¿En qué año nos conquistaron los españoles? ¿Recuerdan? ¿En qué año nos conquistaron los españoles? En 1527. Ajá, cerquita. 1527 estuvieron habitando ya. Estuvieron habitando. Básicamente nos conquistan en 1532, ¿ya? 1532. 1561, profesor. Mucho ya te ha sido, hija. 1532. 1521. 1566. 1521. 32. 1521. 13 de agosto de 1521. Ajá, vamos a ver, vamos a hablar de este tema hoy día. Hay que entender que ya conquista la época en la cual los españoles van a tomar prisionero, en este caso, a Atahualpa, ¿no? Un favor, chicos, un favorcito, apaguen su micro, por favor. Siempre hay que cuidar el micro. Es importante, ¿no? A ver, un poco reflexionamos ahora. ¿Lo correcto sería literatura de la conquista o la literatura de la invasión? Literatura de La la invasión. literatura de la invasión. Literatura de la conquista, porque no, de la invasión, pues no, porque vinieron a invadirnos. Invasión, pues. Ajá. Invasión, profesor. Vinieron a conquistarnos, claro. Nos conquistaron, dicen por ahí, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Profesor, nos invadieron y luego nos conquistaron. Ah, ya, muy bien, gracias, hija. Vamos por ahí, vamos viendo por ahí. Reitero, chicos. Ajá. Les reitero, queridos alumnos, la conquista se inicia en 1532 con la captura de Atahualpa en Cajamarca. Ahí se inicia la conquista.
Reitero, 16 de noviembre de 1532. Claro que los españoles llegaron antes, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Pero la conquista en forma cronológica se inicia en 1532. Ahora, lo que ustedes decían, si fue conquista o fue invasión, lo correcto sería la literatura de la invasión, ¿no? Dirán, profe, ¿y por qué ha puesto literatura de la conquista? Es que tenemos que obedecer pues a las, digámoslo así, a ver, ¿qué cosa? A las formas, ¿no? Como nos presentan, porque yo si les pongo literatura de invasión y cuando ustedes van a dar un examen no aparece la invasión, sino conquista y ahí dice que me enseñan una cosa por otra. Entonces, claro que tenemos que diferenciar las acepciones, ¿no? Una cosa es la invasión y otra cosa es la conquista. Y lo que los españoles hicieron con la cultura inca fue una invasión. ¿Por qué invasión? Porque ellos, al invadir este territorio del Tahuantinsuyo, impusieron su religión, en este caso la religión católica, porque los incas no eran católicos, nos impusieron la religión católica y nos impusieron la lengua, en este caso la lengua española. Ahora, conquista no, ¿por qué no es conquista? Porque pues los españoles no llegaron al Perú y dijeron, bueno, pues vamos a conquistarles en una forma pacífica. Es como una conquista de pareja, ¿no? La conquista, un varón conquista a una dama y pues la chica le dice, bueno, vamos a ser pareja, pero con estas condiciones, ¿no? No salgo de noche, no me invites a la discoteca, etcétera, etcétera. Ya se ponen de acuerdo. Es una conquista, acuerdo de los dos, de las dos partes. Pero los españoles no hicieron eso. Los españoles nos impusieron, ¿no? En este caso, ¿qué dice la diapositiva? Imponen una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura. La lengua oficial es ahora el español, ya no el runasimi, que era la época incaica, ¿no? Y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, acá viene pregunta de su módulo. Lo que están con su módulo. Ahí está respuesta. En la época de la conquista se manifestaron tres especies, así digámoslo, especies literarias. Tres manifestaciones literarias. La primera que son las coplas, la segunda que son los romances y el tercero que son las crónicas. De estos tres, entre coplas, romances, crónicas, hay que recordar que las crónicas son las más importantes. Estas crónicas son de mayor trascendencia e importancia en la literatura de la conquista. Muy bien, cuando hablamos del contexto histórico, indicamos que la conquista se inicia en 1532 con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la posterior guerra civil entre los propios conquistadores y termina en 1556. ¿Okay? Esto como referencia, ¿eh, chicos? Bien, este mapa lo he puesto para un poco para irnos, para ubicarnos en el contexto, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en esta partecita está España, esto de acá, esto es España, más aquí al ladito está Portugal, esto es Italia, por acá está Francia, etcétera, ¿no? Esto es lo que se llama el mar Mediterráneo, esto de acá. Este es el mar Mediterráneo. En esa época, en la época del descubrimiento, esa parte, a ver un momentito, chicos, alguien quiere ingresar, a ver un momentito. Ya ingresó. Bueno, le decía, en esa parte, en esa época, esa parte del mar Mediterráneo, esa partecita que le estoy rayando, en esa época era dominio de los musulmanes, de los árabes. Entonces se dice que el comercio entre los portugueses, españoles, italianos, franceses, etcétera, etcétera, era por el mar Mediterráneo, llevaban sus productos aquí, ¿a dónde? Aquí a la India, es la India. Había un comercio fluido, ¿no? Pero se da un momento en que este territorio que está bajo el dominio de los musulmanes toman por asalto el mar Mediterráneo. O sea, lo asaltan en el mar Mediterráneo y no permite que ningún barco español, ni portugués, ni italiano lleve sus productos a la India. Entonces los españoles, los italianos, los portugueses, preocupados para llevar sus productos, buscar comercio, buscan nuevas rutas, ¿no? Y para eso se valió Colón.
Y Colón, pues se vino de esta manera, se vino de frente y llegó a América, Centroamérica. Y Colón pensó que había llegado a la India. Él estaba seguramente consciente de que había llegado a la India. Pero no era la India, era el nuevo continente americano, ¿no? Ahora, aquí se van a ubicar cuando ya saben, Colón es un genovés italiano que llegó a estas tierras americanas por encargo de los reyes españoles. Y cuando llegan con los 3, 4 viajes de Colón, los españoles se van a ubicar en esta partecita. En esta parte que vemos acá, que lo estoy rayando, ¿ya? Esa parte se llama Panamá. Aquí está. Panamá. Aquí se ubican los españoles. Un grupo de españoles fue hacia el norte y otro grupo vino hacia el sur. Al norte fue Hernán Cortés a conquistar a los aztecas, que está en México, Guatemala, ¿no? Y otro grupo vino hacia el sur, en este caso encabezado por Pizarro, ¿sí? Francisco Pizarro. Recordemos a los 3 socios de la conquista, ¿no? Uno que era Francisco Pizarro. ¿Cómo se llamó su otro socio? El cieguito, el que era ciego. Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. Alfonso, alto, feo y sonso. No. No, hija. Alfonso Ugarte es de la guerra con Chile. El Francisco Pizarro, Diego de... Hola. Profesor Diego de Almagro. Claro, Diego de Almagro. Y el curita, Hernando de... ¿La hunde? Hernando de Luque, profesor. Muy bien, Hernando de Luque. Esos son los 3 Francisco socios de la Pizarro, conquista, ¿no? Hernando de Luque. Y Diego de Almagro. Francisco Pizarro era el capitán, el jefe de la pandilla, como se dice. Diego de Almagro le buscaba, pues llevaba provisiones, y Hernando de Luque, el cura, buscaba financiamiento, buscaba presupuesto. Ahora, en Panamá, en esa época, más o menos hablamos de 1515, 1520, estuvieron en Panamá y pues se dice que del Tahuantinsuyo, o sea, de los incas, llegaban balsas llevando productos hasta Panamá. Llevaban productos para intercambiar, ¿no? Y ahí se enteraron, o se enteró en este caso Francisco Pizarro, que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Así que se reunieron los 3 socios y vinieron para estos lares, ¿no? Ahora, en Panamá, el que dirigía no era pues Pizarro, el que dirigía en Panamá era el gobernador Pedro de los Ríos. Ahora, hay una historia acá, queridos alumnos. Cuando dice Francisco Pizarro, si mal no recuerdo, fue en el segundo viaje, había salido sin la autorización del gobernador de Panamá. Y el gobernador de Panamá se enteró de que Pizarro había salido con un grupo de hombres hacia el sur. Y este gobernador mandó un comisario, un emisario. Le dijo, das alcance a Pizarro y haces regresar a Panamá, porque ha salido sin mi autorización, porque yo soy el gobernador, el que dirijo esas tierras. Entonces el comendero le fue a su atrás y le dio alcance en esta isla, lo que se llama la isla del Gallo, al norte de Ecuador. Aquí. Ahora, en esta isla de Gallo se dice que, pues, este encomendero le dio alcance a Pizarro y Pizarro lo que hizo es sacar, bueno, es obviamente en la playa, no en el mar, sacó su espada y hizo una línea en el arenal y le dijo delante de sus hombres, que eran más o menos 180 por ahí, y le dijo, los que quieren ser ricos pasen este lado. Y pasaron solamente 13 soldados. Y los demás regresaron con el encomendero a Panamá. Entonces esos 13 soldados se quedaron aquí en Panamá esperando para que Diego de Almagro les mande más hombres, más provisiones. Ahora, uno de esos soldaditos escribió la primera muestra literaria, que es una copla. Es la copla que escribió este soldado de Pizarro.
Ojo, esta copla es la primera muestra de la literatura española ya en estas tierras. ¿Y qué le dice en esta copla al gobernador de Panamá? Le dice, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Entonces cuando dice, pues señor gobernador, refiriéndose al gobernador de Panamá, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, el que fue a recogerles, ¿no? Y acá queda el carnicero, cuando dice carnicero, refiriéndose a Francisco Pizarro. ¿Sí? Entonces, reitero, chicos, esta es la primera copla que vamos a encontrar durante la conquista que se escribió en la Isla del Gallo, escrito por un soldado de Francisco Pizarro. Ahora, hemos indicado acá como medios de expresión literaria, que son las coplas, que son las más importantes, las coplas, los cantares, romances y obviamente las crónicas, ¿no? Que expresan sentimientos diversos de odios, alegrías, de amores, etcétera, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos quienes narran y describen a veces con objetividad y otras exentos de fantasía. Por lo general, dice, se escribieron en versos de arte menor y evolucionaron en lo festivo, en lo satírico, luego en lo funesto y lo aciago, y en este caso también lo apasionado. Ahora, por ejemplo, esta copla que escribió un soldadito era culto. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes, porque esta copla que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando en el PPT, tiene rima, por ejemplo. Fíjense, gobernador, el acento va en dor, recogedor, fíjense el acento, entero, como termina en ero, carnicero también en ero. Fíjense, ahí está la rima, ¿no? Está presente la rima. Acá también. Fíjense las terminaciones. Or, ero, ero. Ahora, tiene métrica, también tiene métrica, ¿no? Tiene métrica. Entonces, este soldadito, pues, no era cualquier soldado, era un soldado culto, que conocía algo de literatura, y por eso escribió seguramente, ¿no? Muy bien, continuamos acá. Vamos a hablar ahora, hemos dicho de las coplas, que son las primeras manifestaciones literarias con la llegada de los españoles. Luego, hemos visto en este caso, a las crónicas. Primero, los romances, que son, bueno, de origen netamente español. Básicamente tienen corte amoroso. Y por otro lado, en este caso, las crónicas, ¿no? Las crónicas que son las más importantes dentro de lo que es la literatura de la conquista. Bien. Un poco para tener en cuenta, queridos alumnos, luego hemos indicado la 13 Isla del Gallo, de ahí Pizarro continuó, cuando le dieron el refuerzo, continuó hacia el sur, ¿no? Hacia el sur hasta el Tahuantinsuyo. Ahora, ustedes saben, a ver, ¿a qué parte del Perú creen que llegó Francisco Pizarro, chicos? Por primera vez. ¿A dónde habría llegado por primera vez Pizarro? ¿Alguna idea? A la costa de Colombia. Ya, pero acá en nuestro país, hijo, Costa de Perú, ¿a qué parte del Perú? la Costa Verde. Cajamarca. A Cajamarca. Ah, ya, Cajamarca dice, vuestra compañera dice A Costa Cusco. Verde. Cusco. A Cusco. A Tumbes. Se fueron con avión a Cusco. A Tumbes. Llegó por Tumbes, primera vez a Trujillo. A Trujillo, dice por ahí. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? Bien, chicos, se dice que cuando Pizarro avanzó hacia el sur, chicos, avanzó hacia el sur, no desembarcó en Tumbes. Chicos, a ver, cuidemos el micro, por favor. Alguien está con el micro prendido. Gracias. ¿Saben dónde llegó por primera vez Pizarro y desembarcó? Fue aquí, en esta partecita que está al sur de Tumbes. Revisen el ¿Podría micro, por repetir, favor. profesor, esa partecita? No le escuché bien, profesor. Revise el micro, por favor, revise el micro.
Profesor, ¿podría repetir esa parte a donde llegó? Esa parte no la escuché, es que están los micrófonos unos prendidos. Es que Sí, Franco está prendido su es. micrófono. Profesora, la cosa de Tumbes. Oh, ya. Muy bien. Continuamos, ya, chicos. Seguimos entonces. A ver, en este caso llegó al sur de Tumbes, ya, acá, al sur de Tumbes. ¿Dónde, profe? En Piura. En Piura, ¿ya? No se olviden. Hay un río acá que se llama, bueno, no sé si alguien en clases de Piura. ¿Alguien es de Piura? Ninguno, ¿no? Bien, entonces, En en el río Piura hay un río que Chagle. ajá, hay un río que se llama Virú. Seguro han escuchado alguna Ah, vez. El río Virú, que está en Piura. Hay una historia acá, chicos. Se dice que en este río Virú, cuando Pizarro venía seguramente pegadito al flanqueando la playa de Tumbes, Piura, vio a un inca que estaba pescando en el afluente del río Virú y el mar, o sea, en la misma desembocadura del río Virú, ahí estaba pescando, estaba chapando peces, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pizarro? Pizarro dice que mandó a sus dos mejores nadadores, dijo, capturen a ese indio, ¿no? Porque pensaba pues que era indio, no inca, sino indio. Entonces Pizarro, sus dos hombres lo zarparon y lo capturaron a este inca que estaba muy concentrado cazando peces. Y cuando lo cogieron por la espalda, se dice que ese inca levantó la cabeza. Y cuando levantó la cabeza vio un enorme barco delante de él. Ese barco era de Pizarro, ¿no? Y se dice que no quedó tan asustado por lo que le habían cogido, sino quedó asustado. Bueno, no sé el término asustado, no sería el término, sería apropiado, asombrado. Quedó atónito, embobado, boca abierta, de ver un barco grande y quedó impresionado, ¿no? Este Inca. Pizarro descendió y obviamente ya saben que Pizarro hablaba español y el Inca hablaba pues seguramente quechua o una lengua propio de la zona, ¿no? Y este Pizarro le dijo pues, quería saber dónde estaba, ¿no? Le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el Inca le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú y Perú. Una de las posibles orígenes fue eso de la palabra Perú, del nombre de Perú. Ah, Perú, Virú, Berú, Perú. Ahí empezó digámoslo, cuando Pizarro desembarcó y se fue a Tumbes, lo que es actualmente Tumbes, la ciudad de Tumbes, y fundó la primera ciudad, en ese caso que Pizarro fundó, fue San Miguel de Piura. Ahí se enteró, se empapó de todo lo que pasó entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Se enteró de la guerra civil. En esas circunstancias, fundando la primera ciudad, Pizarro enrumbó a Cajamarca. Se enteró que Atahualpa estaba en Cajamarca y en Cajamarca lo capturaron en noviembre de 1532, ¿no? 1532. Y ya saben ustedes, queridos alumnos, seguramente en Cajamarca hubo cierta resistencia de parte de los indígenas, ¿no? Y esto, más no hubo resistencia, ¿no? profesor, Dígame, te escucho, hijo, ¿en te qué año escucho. lo capturan en Cajamarca, Atahualpa? No te escuché tu pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? ¿En qué año lo capturan en Cajamarca, En Atahualpa? 1532. En 1532. 1532. Acá Sí, donde, no sé, para complementar un poquito eso, en 1532, en ujú, 1472 llegan ya para acá, a Amazonas, a la cultura chachapoyas. Donde vivo yo se habla muchísimo de la cultura chachapoyas. ujú.
Y entonces ya A después ver, de Cajamarca pasarían entonces, me imagino, sí, a lo que es Amazonas, ¿no? claro, ya posteriormente, ¿no? Porque exactamente la fecha exacta de la conquista, o sea, en la cual Pizarro lo captura Atahualpa fue el 16 de noviembre de 1532. Es la Claro. fecha exacta, ¿no? Obviamente de ahí empieza ya digámoslo, a tomar posesión, los españoles toman posesión sobre el territorio del Tahuantinsuyo. Ahora, yo les pregunto, chicos, si los españoles eran más o menos, no pasaban de los 300 personas, 300 soldados, y los incas eran más o menos entre 10, 11 a 12 millones de incas, se dice. La pregunta es, ahora, los españoles lo máximo que manejaban pues como armamento era el arcabuz. El arcabuz pues es como tipo escopeta que se carga y se dispara, no es automático como la metralleta, sino se carga y se dispara. La pregunta es, ¿por qué los españoles nos conquistaron así tan rápido? Nos invadieron así rapidito. No hubo resistencia, excepto en Cajamarca cuando tomaron a Atahualpa, hubo cierta resistencia, y en Cusco, ¿no? En Cusco. Más resistencia no hubo. A ver, yo les pregunto, ¿por qué creen que fue así tan fácil la toma del Tahuantinsuyo por parte de los españoles? Porque la cultura inca tenía como deidades a los astros y quizás como tenían armas de fuego, los tomaron como dioses. Ya, muy bien, hijo, gracias por tu participación, es correcto. A ver, antes, ¿me das tu apellido, por favor? Porque buscaban sus beneficios personal también. Lenin Ya. Eduardo Tejedo Ríos. ¿Tu apellido me dices, hijo? Tejedo Ríos. ¿Tu nombre? Lenin. Len. ¿Tu apellido, señorita, que has participado? Señorita, ¿estás ahí? Profesor, yo no entendí bien la pregunta. Voy a Profesor, repetir, soy ¿ya? Carmen Torres Macedo. Ya, ok, hija, gracias. A ver, voy a repetir la pregunta, ¿ya? La pregunta era, ¿por qué los españoles fácilmente nos conquistaron? A sabiendas de que los españoles eran más o menos, no superaban los 300 soldados, y los incas eran más o menos de 11 a 12 millones de incas. Millones hablamos, ¿ah? ¿Por qué la conquista fue tan fácil? ¿Tenían mejores recursos de armas? Claro, Ya, o puede sea, ser. profe, es porque, o sea, es porque la ventaja que les otorgaba, pues, no de tener armas de fuego, ¿no? Los españoles, en cambio, los indígenas tenían, pues, los incas, tenían, pues, lanzas, flechas. Su Ajá, conquista fue más rápida, Era ¿no? lo único con lo que se podían defender muy ellos. bien. Y los españoles tenían entre muchas cosas más, etcétera, etcétera. Los, Los Correcto. españoles, los profesor, tenían fue tan mejores fácil la conquista armamentos. de los A ver, fue en tan orden. fácil la conquista de los españoles, dice el profesor, por los españoles, la conquista de América. España fue lo que empezó la colonización, incluso que logró, dice. En tu cámara, ve, compañera. Sí. Adelante, adelante. ¿Alguien más que quiere participar? Los Yo, profe, llevaron quiero a participar. cabo la conquista de estas tierras americanas mediante una serie de guerras y algunas más cruentas que otras, con la finalidad principal de obtener riqueza y cristianizar a los indios. Profesor, porque los españoles veían sus beneficios personales. Ajá. Ya, chicos, muy bien. Acá yo básicamente les pregunto su opinión de ustedes. Su opinión de ustedes. Les preguntaba por qué creen ustedes, ¿no? No tanto que me digan así de los libros, sino por qué creen que ustedes los españoles nos conquistaron O rapidito, sea, que eran.
que eran pocos en O sea, número. mi opinión personal, profe, es que, o sea, mi opinión personal fue, yo pienso así, algo rápido nomás, fue porque los españoles, ellos ya tenían armas, pues, ¿no? Y los incas, pues, tenían, pues, lanzas, cosas que no eran tan como que mecánicas como que la armería que ellos podían tener tan avanzada en aquellos tiempos. Correcto. Muy bien, hijo, gracias. Luego al final les voy a decir que me escriban los que me han participado sus datos, ¿ya? Al final les voy a indicar. Muy bien, a ver, Ok, profesor. hay un tema acá, queridos alumnos, que hay que entender. Hubo varios motivos por los cuales los españoles nos conquistaron rápido. Profe, Dime, te escucho. Aparte porque eran guapos también. Ah, profe, ya, este, bueno, en mi opinión personal yo creo, también porque la cultura inca era una cultura que buscaba expandir su territorio, ¿no? O sea, de dominio. Y para esta época, ellos ya estaban en guerra con la cultura que les mencioné. Entonces, ya se encontraban en conflicto, porque la cultura inca, al conquistar a la cultura chachapoyas, se pone como la piel de gallina, por decirlo, porque se daban cuenta que había una cultura que amenazaba su dominio. Entonces, yo me imagino que la cultura inca estaba débil también en ese tiempo. O sea, no estaban todo su ejército, vamos a decirlo así, en Cajamarca. Por esa razón quizás conquistaron a la cultura inca. muy bien, hijo, gracias, excelente. Uno de los motivos es lo que dice vuestro compañero. El Tahuantinsuyo, saben ustedes, los incas conquistaron varias culturas, varios reinos, los chancas, los huancas. Aquí conquistaron los huaras o los huaylas más al norte, y así como dijo vuestro compañero, los chachapoyas, etcétera, etcétera. Entonces, estas culturas querían independizarse de los incas. Entonces vieron la opción de los españoles y dijeron, un buen momento, es un buen pretexto para lograr nuestra independencia. Esa fue una de las causas. Otra de las causas fue la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Es decir, el Tahuantinsuyo estaba dividido, así como el año pasado nosotros hemos estado divididos, uno a favor de la señora Dina y otros en contra de la Dina, y estábamos seguramente hasta en la casa, Estaban en unos familia. a favor de Castillo y otros a contra de Dina, Claro, profesor. así es, De mi estábamos paisano repartidos, Castillo. ¿no? Claro. Y el detalle fue que en esa época, en la guerra civil, unos estaban a favor de Atahualpa y otros estaban a favor de Huáscar. Y obviamente la gente de Huáscar apoyó a Pizarro. Otra razón, se dice en la leyenda de Huiracocha, el mito de Huiracocha indica que el dios Huiracocha iba a retornar digamos, a gobernar su tierra e iba a salir de las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro salió del mar, muchos incas pensaron de que este era el dios Huiracocha. Como había habido guerra civil, había retornado a poner orden en estos lugares. Obviamente Pizarro lo ayudó, como dijo su compañera, pues era guapo, era alto, con bigote, blanco, y los incas pues quedaron seguramente pues Opacados, profesor, opacados. motivados, ¿no? Sí. Entonces esos fueron los motivos por los cuales rápidamente agacharon la cabeza los incas. Es más, cuando acá, por ejemplo, por Huaraz, hay la idea de que cuando pasaron por aquí, los huaylas, que esa época era el reino que florecía aquí, este curaca, que era el curaca de Huaylas, le regaló a su hija, le dijo, bueno, a Pizarro, llévate a mi hija, te lo regalo a mi hija, llévatelo como mi ofrenda. Ahora, no solamente regaló a su hija, le regaló también hombres, provisiones, alimentos, a Sémila, y acá se fue hacia Huancayo, ¿no? De acá de Huaraz hacia Huancayo. Y Pizarro, pues feliz se fue. Reitero, no hubo resistencia. Llegaron a Cusco, en Cusco cierta resistencia, pero igual los incas, digo los españoles, ya con apoyo de los propios incas, lograron, digámoslo, desaparecer esos grupos rebeldes, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Ya saben ustedes la historia de que entre los tres socios de la conquista, Pizarro y Almagro llegaron hasta el Tahuantinsuyo. Luque no llegó, se quedó en Panamá y murió de viejito. Ahora, Pizarro y Almagro se repartieron el Tahuantinsuyo. Fíjense cómo fueron de ambiciosos estos señores.
Del Cusco para el norte, dijo para Pizarro, y del Cusco para el sur, para Almagro, ¿no? Entonces, cuando Almagro fue hacia el sur, hacia Chile, hacia los araucanos, etcétera, Pizarro, digo Almagro, no encontró nada de oro. No encontró nada de oro. Pensaban que los chilenos, los araucanos, escondían el oro y lo mataron incluso a los araucanos. Y no había oro, pues. Y regresó Almagro a Cusco y lo reclamó a su compadre Pizarro. Le dijo, mira, ve, Pizarro, amigo, hermano, vamos a repartirnos nuevamente porque en el sur no hay oro. Y Pizarro, ya saben ustedes que esta puede ser un angorriento de oro y plata. Le dijo, no, acuerdos, si no hay oro es tu problema, es tu tema, no es mío. Y se vino la guerra civil entre los dos. Ya saben ustedes que Francisco Pizarro le dio muerte a Almagro, lo mató a su propio amigo. Y Pizarro del Cusco salió hacia, bueno, en ese caso se va al centro del Perú, Jauja Tarma, luego llega a Lima y funda la ciudad de Lima como capital del Perú, ya, en ese caso el Perú. Y su hijo de Diego de Almagro, llamado Almagro el Mozo, su hijo de Diego de Almagro, pues va en venganza, ¿no? Que lo va a matar a su papá. Y Almagro el Mozo le da muerte a Francisco Pizarro. Y se dio las guerras civiles, las famosas guerras civiles entre los propios conquistadores. Se mataron entre ellos. En 1542 el rey de España se entera, ¿no? Se entera que los españoles se mataban ahí por oro y plata. Mandó al virrey, el primer virrey, 1542, virrey Blasco Núñez de Vela. Cuando Blasco Núñez de Vela llega al Perú, a Lima, dice, señores, yo soy el virrey, después del rey, yo soy el virrey, sigo yo, ahora me obedecen ustedes. ¿Cuál obedecen al pobre virrey? Igual lo mataron. Esa fue la historia de la conquista, queridos alumnos. O sea, los españoles llegaron acá a destruir nuestra cultura ancestral, la cultura inca, porque destruyeron. Ejemplo, no sé, quizás saben, creo que hay algunos compañeros de Cusco en clase. Lo que es actualmente la catedral de Cusco era el templo del sol. Y destruyeron y sobre eso construyeron en ese caso la catedral. Y considerando que pues los incas eran adoradores del diablo, etcétera, etcétera. Puras excusas, ¿no? Puras excusas. Eso fue la conquista, chicos, para tener en cuenta, ¿ya? Ahora vamos acá a este punto. Una vez sucumbida la conquista en 1542, van a surgir pues los cronistas, ¿no? Los cronistas básicamente plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo de plasmar aspectos históricos de lo que veían, ¿no? Vamos a encontrar cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indígenas, ¿no? Ahora, en los cronistas, chicos, españoles tenemos a Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos. Pedro Cieza de León es el mejor cronista español. En los indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora, indígenas decimos, o inca, en este caso, eran propios, pero los incas ya sabían escribir, no. En este caso, Felipe Guamán Poma de Ayala dibujaba, como vemos en esta imagen, dibujaba. Lo que observaba, dibujaba. Es lo grandioso de Felipe Guamán Poma de Ayala. En los mestizos tenemos a dos, Inca Garcilaso de la Vega y Blas Valera. Aquí, chicos, de todos los cronistas que hemos mencionado, este es el más importante, Inca Garcilaso de la Vega, el mejor cronista. Y obviamente es mestizo. ¿Ya? Vamos a hablar de él ahora. De Inca Garcilaso de la Vega, su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa, nacido en Cusco en 1539 y falleció en España en 1616. Ya saben que es escritor, historiador y es peruano, ¿no? Ahora, lo interesante de Inca Garcilaso de la Vega, hay que entender que su padre fue el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿sí? Y su madre fue una ñusta, una princesa, Inca Chimpuocchio. Esta Inca Chimpuocchio, o Isabel Chimpuocchio, era su sobrina de Huayna Cápac, ¿sí? Sobrina de Huayna Cápac. Entonces, tenía sangre real, ¿no? Tenía sangre real.
Ahora, como tuvo sangre real, Isabel Chimbocchio educó a su hijo, a Inca Garcilaso de la Vega, con esmero, ¿no? Con dedicación. Les puso colegios, en este caso estudió en el colegio de los indios del Cusco, y en ese proceso, de alguna manera, pues se recibió también educación de los dos generales incas, uno que se llamaba Chauca Rimachi y otro Juan Pechuta. Estos incas, estos generales incas le contaron toda la historia del Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. No, y hay que tener en cuenta que Gómez Suárez de Figueroa, que es su primer nombre, que le puso su papá, vivió sus primeros años en Cusco y luego se fue a vivir a España, ¿no? Luego su papá se casó con Luisa Martel de los Ríos y su madre se casó con Juan de Pedroche. Se rehicieron su vida, no se casaron juntos. Ahora, su papá fue de alguna manera, le enjuiciaron por temas de las guerras civiles. ¿Qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? Las obras que escribió, por ejemplo, fue La Florida del Inca. La obra más importante son los comentarios reales de los incas. Esta es la más importante. Y la segunda parte es la historia general del Perú, que es la segunda parte de los comentarios reales de los incas. Tenemos la obra Diálogos de Amor y la otra obra Genealogía de García Pérez de Vargas. Chicos, vamos a ver de los comentarios reales, como les dije, tienen dos partes, la primera y la segunda parte, ¿no? La primera parte publicada en Lisboa en 1609, Lisboa está en Portugal. Aquí, en la primera parte, hace una descripción geográfica de la fauna, de la flora, de las costumbres del antiguo Perú, como era antes de la llegada de los españoles. Aquí vamos a ver el origen de los incas, ¿ya? El origen de los incas. Seguramente ustedes han escuchado o han leído la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahí encontramos la primera parte de los comentarios reales de los incas. El mito de Pacaritampu de los hermanos Ayar lo encontramos aquí, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? La organización incaica, el gobierno en paz y en guerra, y hasta la llegada de los españoles, ¿no? ¿Qué más? Busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen, tanto inca como español. La segunda parte se publicó con el título Historia General del Perú en Córdoba en 1617. Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. La motivación psicológica de Garcilaso radica en la intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Bien, esa parte, chicos, hacemos la precisión. La primera parte, reitero, narra la cultura inca antes de la llegada de los españoles, cómo eran sus casas, sus plazas, sus costumbres, etc. Y la segunda parte narra exclusivamente después de la llegada de los españoles, las guerras civiles y todo el proceso de la conquista, ¿no? Eso como referencia, chicos. A ver, vamos acá en la primera parte, ¿ya? En la primera parte. Por ejemplo, a ver, queridos chicos, ¿ustedes saben cómo los incas criaban a sus hijos? A ver, un momentito, por favor, chicos, un momentito.
A ver, chicos, les preguntaba, ¿cómo creen que los incas criaban a sus hijos? ¿Tienen alguna idea ustedes? Una noción. Enseñaban lo que ellos sabían, Ya, profesor, enseñaban lo que ellos sabían, enseñaban ellos, los padres a sus No les hijos daban, también. No les daban Enseñaba sus no les lenguas. daban regalos, les enseñaban a No les daban pescar, de bañados. pescar, a de cazar, todo lo empezar. que ellos hacían. correcto. Ahora yo les Bañados pregunto con ahí agua nomás. fría. Cuando recién nacían, Ajá, pues. Y no les correcto, por ese y les lado. enseñaban a trabajar también. Bien. A ver, en este caso sí hay, en las crónicas de Inca García de la Vega indica, por ejemplo, que las mujeres incas, cuando tenían dolor de parto, por ejemplo, se dice que se iban solas a la fuente de un río, o sea, se iban al borde de un río. Ahí daban luz. Solas, ¿ah? Ojo, no Daban a necesitaban luz ni en de el agua. ajá, en el agua, ¿no? No necesitaban de compañía, Pero, nada de eso, ¿no? Ahora, luego ya regresaban a su casa envuelto con los pañales y ahí seguramente ya pues la costumbre de amamantarlos, etcétera, ¿no? Hasta que cumplían más o menos un año. Pero a cabo de ese tiempo se dice que las mujeres incas lactaban a sus hijos en un banco, ¿no? Ponían un banco y y ahí lactaban, ¿no? Ahí lactaban a sus hijos. Entonces, ese punto dio como enseñanza, como, digamos, lección de que a los hijos hay que acostumbrarlos a, a comer por sí solos, ¿no? A defenderse por A sí solos, porque independizarse, profesor. independizarse, ¿no? Claro, independizarse, no depender de otros. Entonces ese fue, digámoslo, un tema bastante interesante como lección, pues, para las personas seguramente en estos tiempos actuales, ¿no? Ahora, otras crónicas, por ejemplo, encontramos el punto de, por ejemplo, a ver, Atahualpa quiso probar que Pizarro sabía leer o no sabía leer. Atahualpa al inicio pensaba que el tema de leer y escribir era una cosa divina, o sea, un tema, digámoslo, un tema de Dios, ¿no? O sea, el tema de leer y escribir era cuestión divina. ¿De estatus? Básicamente creía que era de Dios, ¿no? Porque ellos hablaban de Ah, Dios, andaban con su Biblia. Entonces, como andaban con su Biblia y leían la Biblia, decía Atahualpa en sí, pensaba de que era pues cosa divina de leer y escribir. Así que un día cuando estuvo en prisión, Atahualpa escribió sobre la base de, a un soldado le pidió, le dijo, escríbeme la palabra Dios, escríbeme la palabra Dios, y en una hoja, y Atahualpa se lo guardó, ¿no? Tiempo después, simplemente Pizarro fue a visitarlo y pues le dijo a Pizarro, léeme qué dice esta hoja, ¿no? A lo que Pizarro no supo responder, dijo, simplemente cayó. Entonces, ¿qué hizo Atahualpa? Sacó su conclusión, el tema de leer y escribir no era cuestión divina, sino era cuestión aprendida, ¿no? Entonces, yo les sugiero, queridos alumnos, si ustedes un poco quieren conocer algo de la literatura incaica, algo de la cultura inca, estudiar la primera parte de los comentarios reales del Inca. Ahí está toda la tradición incaica, toda la historia incaica. ¿Ya, chicos? Entonces, eso, si queremos conocer algo de nuestro país, de nuestro Perú, esa parte yo les sugiero, leer los comentarios reales de los incas. Muy bien, chicos, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes, alguna pregunta, algún comentario. Algo. ninguna, profesor. Por mi de parte no hay todo ninguna, está profesor. claro. Muchísimas gracias. Todo bien, profe, todo bien de mi parte también. De mi parte, Muy bien. todo bien. Muy correcto. A ver, chicos, los que han participado en clase, me escriben sus apellidos y nombres en el chat para registrarles su participación. Ya, por favor, para tomarles en cuenta su opinión, su participación que han estado durante la clase. Entonces, esa parte les voy ¿En a el pedir. grado, profesor? No, el grado ya ustedes son de cuarto.
son de Profe, cuarto, un ¿no? gran favor, ¿se pudiera aguantar el clase para mandar en el chat? Sí, normal, escriban nomás, no lo voy a cortar. Escriban ahí sus apellidos nomás en el chat. ¿Ya, chicos? Profe, Yo ya le profe, envié, profesor. Dígame, te escucho, Lenin. ¿usted sabe lo que significaba el oro para los incas? El oro simplemente era considerado como no lo tenían así como un valor, digámoslo, preciado, así porque no conocían el dinero los incas, simplemente era un valor del linaje nada más, ¿no? O sea, de la clase alta, el inca, podía, ¿Sabe digámoslo, qué significaba, profesor? a ver, La sangre derramada de su dios Sol. ya, muy bien, gracias, Ya Lenin. tiene su 20 el compañero. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, escríbanme sus datos, lo que han participado en clase y con los demás ya quedamos acá y ya nos vemos la próxima sesión, en otra sesión más. Profesor, Gracias, que chicos. tenga Nos vemos la próxima clase. Profe, gracias. Feliz fin de semana. Dios lo bendiga. Bonita noche. Gracias, profe. Buen fin de semana. Que Estoy lo con mi pase niño, bonito Gracias, mañana. profe. Tenga buen Hasta día, ahorita bonita estoy esperando noche. que me agregues al grupo.